Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este martes. A esta hora de la mañana recibo con gusto al médico Javier Terrazas. Médico, buenos días, bienvenido. Gracias, Jesús. Muy buen día a la audiencia y que sea excelente día. Está caluroso, pero pues que sea muy bueno. Hay que protegernos del calor, de los intensos rayos del sol y pues a darle, no hay de otra. Así es, y bueno, esperamos a la doctora Leticia Santoyo, que ya viene llegando, ahorita se incorpora con nosotros. Antes de ello, pues mencionarles el tema que vamos a estar abordando el día de hoy sobre esta situación que mencionó o advirtió el diputado federal Ricardo Monreal, líder en el Congreso de la Unión, quien dijo que pues no todo es miel sobre hojuelas en la 4T. Advirtió sobre una posible división interna en Morena de cara a las elecciones del 2027, en las que se renovarán 17 gobernaturas, por lo que hizo un llamado a preservar la unidad en el partido. El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que esta fractura interna será consecuencia de las reformas aprobadas a principios de año, como la no reelección y el tema de la reforma contra el nepotismo. El diputado también subrayó que aunque estas reformas entran hasta el 2030, Morena decidió aplicarlas desde las elecciones del 2027, lo que generará una disputa interna que dijo será insalvable entre quienes aspiren a una candidatura. Y bueno, pues también está el tema de la reforma electoral que está en puerta, y ahí ya mencionaban el tema de los plurinominales. ¿Qué riesgos enfrenta Morena, médico, al imponer pues esta disciplina interna en un momento en que las corrientes internas y los liderazgos regionales pues están más activos que nunca? Mira, es la misma película, pero de otro color. Normalmente un partido, cuando está en el ejercicio del poder, pues el poder desgasta, el poder es vitamina P, pero bueno, el poder se comparte, y a veces en ese compartir el poder no se comparte con los tradicionales que se esperaba que de pronto estuviesen ahí en esas esferas, y ahí empieza la división, las fracturas. Normalmente también se da una apertura a grupos. Hay que recordar que la izquierda han sido tribus, y eran grupos de izquierda que se integraron, pero luego le abrieron la puerta a la sociedad civil, entrecomillado, pero bueno, ahí se les colaron priistas, panistas y algunos traviesillos que de pronto pues cobraron mucha fuerza dentro de la corriente morenista que agrupa a muchos grupos políticos de nuestro país. Entonces, ya pasó un sexenio, y en este sexenio pues hay que recordar que en el reparto de posiciones o en la búsqueda de candidaturas tanto a la presidencia como a gubernaturas, pues se dieron divisiones, y eso es natural porque el poder, pues todo mundo que tiene una posibilidad de que se cambió de grupo político, que le dieron la apertura, pues sienten ganas de ser ellos de manera directa, y eso pues genera pasiones, emociones y frustraciones también. Entonces, cuando llegan las frustraciones de que pues no te toca y le toca a otro que está más guapo, o uno porque es mujer y es mi comadre, y se vale. En la política normalmente hay todo eso. Entonces, cuando ocurre eso, pues hay desencantos, y esos desencantos se traducen en fricciones hacia adentro, pataleos, codazos, zancadillas, de todo, en el ánimo de tratar de que les den posiciones. Y cuando esto pues no se logra, pues finalmente hay un desencanto mayor, y a veces hay fracturas, y se van a otros partidos políticos, se van, y para eso pues a veces se preparan con antelación. Ya vemos que pronto los partidos satélites de Morena, ahora que son el Partido Verde y el PT, pues de pronto están también preparando sus cuadros o haciendo fintas para abrir puertas anticipadamente, por aquello de que si alguien se enoja con los buenos o los de Morena, pues tener ahí la puerta abierta y poder tener la posibilidad de presentar candidaturas propias.
Entonces, es el tradicional ejercicio del poder político por un solo partido, sobre todo cuando las decisiones buscan aquella cacareada democracia y apertura que se da al principio cuando eran solo oposición, pues a la hora del ejercicio de, pues, no, ahora tiene que ser, aquí la línea es la línea y se regresa a lo mismo. Entonces, esas acciones pues son las que generan ese desánimo. El propio Monreal pues es uno de los afectados de eso. Y bueno, pues él lo ha vivido en carne propia, sabe lo que representa, pero también sabe que si se dividen y se fracturan, pues es el adiós. Entonces, finalmente, por eso al final de ahí su reflexión hace un llamado a que sigan unidos en torno a Claudia Sheinbaum. Entonces, falta ver que Claudia Sheinbaum, pues yo no la veo todavía como aquel liderazgo natural dentro del propio morenismo. O sea, se ven más las corrientes internas que el propio don de mando de Sheinbaum. Así es. Bienvenida, doctora Leticia Santoyo. Buenos días. Muy buenos días, Javier. Pues ¿cómo ve esta situación? Ricardo Monreal, que dice que... Ahorita nada más que Javier me explique, porque a mí me quedó todavía eso con la vitamina P. No me quedó así, dije yo, voy a ver, y a ver, Javier, ¿de qué se trata la vitamina P? Pero bueno, vamos viendo, es el ¿no? poder. No, pues es que esto es natural. Cuando vemos precisamente el nacimiento de estos partidos políticos, pues vemos dentro de su naturaleza cómo se integran. Vemos que vienen todas estas corrientes, el partido pues prácticamente de la Revolución Democrática, que viene fuertemente impulsando Morena con otra perspectiva izquierdista. Pero como bien lo menciona Javier, recordemos que la izquierda siempre ha sido como que la oposición prácticamente del gobierno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la izquierda llega al poder? Pues tiene que recurrir a muchas cuestiones de las cuales está en contra, pero que es sistemáticamente es como se maneja prácticamente el país, ¿no? O sea, no se puede ser izquierda y estar gobernando, a menos de que fueran como los países prácticamente como Cuba, como Venezuela, en donde pues a lo mejor nosotros queremos una izquierda mexicanizada, una izquierda que se acople más a las necesidades mexicanas, en donde haya igualdad, pero al mismo tiempo no se pierdan ese tipo de privilegios para unos como otros, ¿no? Es muy complicado una situación de gobierno. Entonces, esto es lo que le está pasando a Morena. Esas divisiones y esas fracturas tenían que darse y se dan constantemente. Que salgan a la luz, esa es otra cosa, porque lo vemos ya cuando les llega el agua prácticamente así como que hasta arriba, pero las hay. Hay panistas, hay priistas, perredistas, petetistas, del Verde, y los propios morenistas. Inclusive a partir de estas fracturas, también hay la posibilidad del surgimiento de nuevos partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, quienes pensaron que esto iba a ser la panacea para arreglar muchas cuestiones se están dando cuenta que no, al final de cuentas gobernar no es lo mismo que ser oposición, y mucho menos de izquierda, ¿no? Entonces, esas fracturas pues tenían que darse porque cada uno tiene sus propias aspiraciones. Monreal tiene sus aspiraciones, o sea, siguen en los partidos políticos porque sus aspiraciones son posiciones, y no solamente posiciones personales, son posiciones por mí y por todos mis amigos, ¿sí? Es decir, vengo yo, pero vengo con un grupo de personas, y como no lo hay a veces para todos, y como que aquí el manotazo siempre va a seguir siendo esta parte del poder político, ¿no? O sea, es por mí también y por mis compadres y mis amigos, o sea, y ese tipo de situaciones hace cada vez más complicado que esa disciplina que tiene que darse en el partido político, pues realmente sea una situación en donde lo que dice alguien se acepte. También estoy de acuerdo con Javier en torno a que todavía a Claudia Sheinbaum se le ve gobernar, pero no se le ve ese activismo político donde realmente tenga todas las madejas, todos los hilos de la política de estos grupos políticos. ¿Por qué? Porque es bastante complicado. Todas las personas que están allí y cada una con sus propios intereses, ¿no? Todos quieren posiciones, todos quieren un coto de poder,
que a veces pareciera que pues no lo hay tampoco. Uh-huh. Médico, todas estas, esta reforma electoral también que se plantea y con lo poco que se ha podido saber también, si es una respuesta para pues acabar con esas deficiencias que hay dentro del sistema actual o bueno, es seguir alineando pues todo a favor del partido en el poder. Mira, en el caso de la reforma electoral, esa es inacabada. Siempre habrá cosas que estar ajustando porque pues la democracia no es perfecta y tratar de construir un país más democrático, una democracia electoral, una participación de los partidos y sobre todo un mayor convencimiento de la sociedad para que haya una participación en todos los procesos electorales, pues no es tan fácil. Cada vez que tenemos un proceso electoral, quienes lo viven desde adentro, quienes lo vivimos como observadores o como medios de comunicación, vemos deficiencias. Una de ellas ahorita, por ejemplo, aquí vamos a tener proceso electoral hasta el 2027 y ya vemos un chorro de pintas del Partido Movimiento Ciudadano que se dice respetuoso de la ley y ya promoviendo ahí a un Juan José Salazar o algo así. No dice el apellido, pero pues es Juanjo. Entonces, o sea, son huecos, son lagunas que tiene la ley porque se regulan pre-campañas y luego campañas, pero estos ya son pre-campañas. Entonces, la ley tiene que ajustarse. Ese es un ejemplo de los muchos. También está aquella cacareada propuesta de Andrés Manuel López Obrador de eliminar las diputaciones plurinominales, que parece que con ella simpatiza Sheinbaum. Entonces, creo que lo que debe hacerse es una compactación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Desde mi punto de vista, no debe cerrarse los espacios a las minorías, siempre tiene que haber la voz de todas las expresiones políticas de la sociedad y pretender eliminar a las diputaciones plurinominales, que es donde están las principales voces opositoras ahorita del PAN o del PRI o de algunos cuantos del PRD, del Movimiento Ciudadano, pues creo que no es el camino más apropiado. Las voces de todas las corrientes ideológicas y las voces de la ciudadanía deben de estar. Y ahorita que vemos un partido que está tratando de ser el nuevo PRI, Morena, o el partido hegemónico en el que todos dicen por aquí y por aquí sí tienen que ir, y sin moverle una coma ni un punto a una iniciativa de ley, creo que sería eso un retroceso grave para la democracia, la incipiente democracia que tenemos en México. Entonces, no creo que sea ese el camino, y si bien es necesario ajustar el tamaño de las cámaras porque salen muy caros los diputados y los senadores y los partidos políticos de acuerdo a los señalamientos o a la argumentación que hay previo a la iniciativa, pues que se compacte en el número y no en la representatividad que tienen las voces, las diferentes corrientes políticas e ideológicas que existen en nuestro país. Uh-huh. Doctora, ¿usted cómo ve esta reforma que se está planteando? ¿Sí realmente pues es en bien de la democracia? Sí, pues mira, pedir no sé, como que estén los expertos, sobre todo opinando en este tipo, sería como pedir peras al olmo, ¿no? Hay muchas personas, hay muchos abogados, ahí están los institutos de investigaciones, hay muchas personas que están especializadas tomando apuntes de sobre todo este tipo de cuestiones en las reformas. Hay todavía muchas cuestiones que se pueden hacer. Toda ley es perfectible y toda ley, como dice Javier, casi siempre tiene huecos de los cuales precisamente se agarran para hacer muchas cuestiones que no son tan legales, pero pues que tampoco son ilegales porque no se encuentran contempladas ahí. Hay ahorita muchos problemas con esta ley ante la posibilidad de que sea
lo han hecho otros partidos, leyes a modo, ¿no? Leyes nada más para perpetuarse en el poder. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que abren ese debate y esa reflexión sobre, a ver, ¿por qué no hay otras voces opinando con cosas fundamentadas, sustentadas? Al final de cuentas, ya lo habíamos mencionado, de que la política tiene un efecto del péndulo. O sea, unas veces va hacia un lado, pero lógicamente vamos de regreso. Entonces, algunas de estas cosas tienen ese efecto ya péndulo. Es decir, ya pasamos por ahí. En la historia ya transitamos esto y la experiencia no han sido tampoco tan buenas, ¿no? Entonces, el repetir lo que ha hecho el PRI, bueno, no es más que el reflejo de que hay muchos priistas allá dentro de Morena también. Entonces, que se la saben de todas, porque sí, claro. Y lo hemos visto en todos los periodos electorales. Las listas que salen, era lo mismo que hacía el PRI. Estar con la burocracia, con los sindicatos, o sea, coaccionando el voto, o sea, eso es lo mismo que se ha hecho, o sea, ¿cuál es entonces el cambio? ¿Cuál ha sido la transformación como tal? O sea, esta reforma electoral ya viene en el retroceso, en esa parte de esto que te digo del efecto péndulo, ¿no? Y hay estudios precisamente que hablan de esto. Pero lo que está pasando es también lo que pasó en el PRI. No hay discusión, no hay debate como tal. Y ahorita lo mencionaba Javier, a todo no se le mueve ni una coma. Entonces eso quiere decir que los mexicanos y los políticos que están ahí, pues no tenemos ni siquiera esa capacidad de ver más allá de lo que diga la presidenta o el grupo de asesores que está diciendo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál democracia? Uh-huh. ¿Dónde está esa parte de la democracia en donde deberíamos de ver qué es lo más conveniente para el país y no para un partido político? Así es, bueno, pues muy bien. Acompáñenos a la siguiente pausa comercial, lo tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. ¿Cuándo vamos a comprar mis útiles? Ay, todavía falta mucho. Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco. ¿Habrá descuentos? Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes. Y certificados médicos y corte de cabello gratis. Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx. Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela. Gobierno de México. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales. Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos. Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos. Con justicia social que alcanza todos los rincones del país. Senado de la República. 66ª legislatura. Los mejores descuentos están en el Colchón Fest de Coppel. Aprovecha hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas como Springer, América, Restonic, Silly, Therapeutic, Certa y Wendy. Estrena hoy mismo en el Colchón Fest de Coppel. Válido del 1 al 31 de agosto de 2025. Consulta códigos participantes en tienda y en coppel.com.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección, sin importar tu origen, género o preferencia. De esta manera, las mexicanas y los mexicanos sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, médico, una vez más se vuelve a sacar el tema de las consultas, el preguntar a la gente, los foros que se piden al Congreso de la Unión para esta reforma electoral. ¿Han servido de algo? Pues desgraciadamente me ha tocado participar en algunos foros, pero se convierten en una simulación, desgraciadamente, para darles ese barniz democrático que necesitan las iniciativas presidenciales para enviarlas a la Cámara y que ya ahí pues pase tal y como. Si se quisiera hacer un trabajo serio, pues sería una opción, porque tienen mucho que aportar a las adecuaciones que necesita la ley electoral de nuestro país, todos los órganos electorales. Por ejemplo, los consejeros del INE, los representantes de los partidos ante el INE, los magistrados electorales, los secretarios de los tribunales, los propios dirigentes de los partidos políticos, la ciudadanía, los abogados, los especialistas en derecho electoral. Creo que México requiere si se va a dar esta apertura, de hacer un trabajo serio para que pues no se convierta en una iniciativa para una ley a modo para alguien que esté en el ejercicio del poder. Recordemos que en el siglo pasado, ya hace mucho, en los años 70, una reforma electoral fue la que dio la apertura, siendo el PRI el partido gobernante, para que estuvieran representadas las voces de la oposición por primera vez en el Congreso. Entonces, eso que fue un avance y que permitió que las diferentes corrientes ideológicas y de expresión que hay en nuestro país, de derecha, de izquierda, de centro izquierda, pues se manifestaran y crecieran y se convirtieran en partidos políticos que representaron pues verdaderas alternativas para la sociedad, y que gracias a ello en el 2000 llegó la alternancia en la presidencia de la República, después de aquel 88 en el que pues el PRI arrebató y bueno, le cerró el camino a la izquierda. Entonces, ahora que la izquierda es gobierno, o una izquierda light, llamémosle así, ahora quiero desaparecer plurinominales porque pues allá no me convienen, pero fueron la plataforma real para las expresiones de las minorías en nuestro país. Entonces, es importante salvaguardar eso, y creo que los partidos políticos tienen mucho que aportar, todos los partidos políticos. Claro que ha habido muchos vicios en esas pluris, porque se convirtieron en plataformas para que familias y los cuates brinquen de una cámara a otra, y a veces hasta en la recámara, pero y es obvio que esos vicios deben desterrarse, deben de ponerse candados, pero no puede cerrar esos espacios. Entonces, regresando a la pregunta original, todos, la sociedad, sobre todo la sociedad, los representantes de los órganos electorales, los especialistas, los investigadores y también los partidos políticos, la gente seria que existe en los partidos políticos, tienen mucho que aportar para que a través de estos foros, en los que también las universidades, los jóvenes, sobre todo las mujeres, deben participar más intensamente, para que haya una verdadera reforma y que no se convierta en una simulación nada más para Morena. Decía la presidenta, doctora, que bueno, pues la gente sí no veía con muy buenos ojos el tema de los pluris y muchos temas, pero
sirve preguntarle la opinión a la gente de lo que piensa a la hora de ya plasmarlo en el documento. Sí, y eso es cierto, acuérdate que hace unos años veníamos planteando esto de la desaparición precisamente de los plurinominales, cuando a lo mejor veíamos una gran cantidad de diputados que realmente no hacían nada, una carga económica para el país, y bueno, desde ese punto de vista era un momento. Acuérdate que también esta parte de qué está pasando en el país es una fotografía del momento. Entonces, estos momentos son cambiantes. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Vale o no vale la pena? También hay que recordar que uno de los grandes problemas de México es esto, la participación ciudadana. De repente, pues, o sea, si me invitan a participar y llega a formar la invitación, voy. Pero si no, si es como el llamado a misa, lo hemos visto en las consultas, ¿qué tanto participa la gente, no? Y quienes participan, pues quienes tienen también algún interés de participar. Pero si a esto le agregamos esta parte de simulación, que cada quien escucha lo que quiere escuchar y no importa lo que digan todos los demás, si hay un plan trazado, entonces, ¿qué caso tiene esa participación? Hay que ver que la población, pues, como bien lo dice Javier, o sea, tiene que ser plural, tiene que haber, aunque sean poquitas voces, pero tiene que estar bien organizado para poder escuchar precisamente la mayor cantidad de las voces. Los jóvenes en las universidades, que tienen una voz y tienen un pensamiento diferente a lo mejor de a nosotros adultos y políticamente construidos de otra manera o de otra forma. Sin embargo, la propia universidad no tiene una tarea de permitir esa universalidad de pensamiento. Dicen, queremos que los jóvenes sean críticos y reflexivos, pero no se los permitimos. Y lo vimos con los jueces ahora en la pasada elección judicial. Los meten en la dinámica y solamente dos aspirantes se presentaron en la universidad. ¿Por qué no se abrió a todos? O por lo menos para si no podían venir los jueces, pues por lo menos en su voz o en una videoconferencia. Y te puedo asegurar que esos dos estaban prácticamente alineados al partido en el poder. Bueno, eso es así como que a lo mejor fue casual, ¿no? Pero necesitamos precisamente esta educación política, esta educación de participación, porque a todos nos debe interesar precisamente nuestro futuro. Estamos hablando de ni siquiera un futuro tan lejano, un futuro próximo. Se están tomando decisiones importantes para el país, en donde no debemos de perder de vista que la simulación lo único que está haciendo es perpetuar los regímenes, o sea, que como estamos es seguir ese mismo camino. No hay realmente esa pluralidad y escuchar, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué está pasando hoy en día que no es lo mismo que pasaba hace 15 años? O hace 20 años, ¿no? Esto ha sido cambiante. Creo yo que si lo lanzamos a la participación, primero hay que dar a conocer, hay que informar, hay que generar esta parte de la cultura política para que haya una buena participación y se escuche realmente esta voz diferenciada, ¿no? Porque lo podemos palpar, pero lo palpamos en grupos pequeños, lo palpa Javier, lo palpo yo, con mis grupos, pero al final de cuentas creo que es una situación en donde el Estado mexicano debe tener el pulso político sobre todo de una mayoría, mucha pluralidad. Muy bien, bueno, pues esperemos saber ahora quién le hace caso, ¿no? A este llamado de unidad. Y bueno, pues agradecer, médico, como siempre que ha estado con nosotros, Javier Terrazas. Gracias, Jesús. Buen día para la audiencia y pues listos para la siguiente mesa. Gracias, doctora Leticia Santoyo. Gracias, Jesús, y buena unidad, ni las mejores familias a veces. Bueno, esperemos. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, agradecerle por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.